Vamos a hablar de Estados Unidos. Con Level nos vamos al otro lado del charco, específicamente a Virginia, Ohio, Kentucky, Pensilvania. Bueno, porque hubo elecciones esta semana, ¿vale? En Estados Unidos. También ha habido tercer debate presidencial de las primarias republicanas para decidir quién va a ser el mayor rival de Donald Trump en las primarias del Partido Conservador en Estados Unidos. Spoiler, probablemente vaya a ganar Trump y esto no sirva de nada, o sea que estamos hablando de ello sin que importe. Pero vamos primero con el tema de las elecciones. ¿Ha habido elecciones en Estados Unidos? Sí. ¿Son importantes? Depende de para quién. Pero esto no son unas elecciones generales como tal. El asunto es que entre elecciones de medio mandato que fueron en noviembre del año pasado y elecciones presidenciales que son en 2024, hay algunos estados que celebran elecciones pues al Tribunal Supremo, algunos referéndum, algunas gubernaturas y algunas cámaras legislativas estatales que se renuevan enteras. Y luego hay algunas elecciones especiales, ¿no? Por ejemplo, a la Cámara de Representantes Federal, la que está en Washington DC, pues había unas elecciones especiales en Rhode Island, ¿vale? Pero vámonos con las elecciones para comentar todos los resultados que son bastante interesantes. Vamos primero con Ohio. Ohio es un estado conservador. Trump ha ganado en 2020, ganó en 2016 también. En elecciones anteriores, yo creo que hay que tirarse a las primeras de Obama en 2008. Luego todo lo demás han ganado los republicanos, quiero creer. Es un estado que antiguamente era bisagra, ¿no? O sea, en España decimos Aragón es nuestro Ohio, ¿no? Que es como el estado llamado Bellwether. Es el estado en el que más o menos haces un balance de lo que está pasando en el resto del país. Bueno, pues ahora mismo Ohio ya no es así. Ohio es un estado conservador, ¿no? Es muy rural, es verdad que tiene ciudades como Cleveland, como Columbus, como Cincinnati, que son ciudades muy demócratas, ¿no? Con poblaciones afroamericanas importantes, sobre todo en el norte, en Cleveland, pero el asunto es que como las zonas rurales se han ido tanto al Partido Republicano, pues ahora es una región muy pro-republicana. Aún así, los demócratas se pueden anotar dos victorias importantísimas en Ohio esta semana. La primera, legalizar la marihuana recreacional, 57% de apoyos, y luego también proteger el derecho al aborto en la Constitución estatal del estado de Ohio. Esto además es doblemente importante porque los demócratas el pasado verano ganaron un referéndum distinto que lo que decía era, los republicanos propusieron este referéndum, que es, si se aprueba esta ballot measure que se llama, que es como esta medida de referéndum, subiremos el umbral para hacer reformas constitucionales del 50% al 60%. Es decir, que a partir de que se votara a favor de ese referéndum, cualquier reforma constitucional, por ejemplo, proteger el derecho al aborto en la Constitución, requeriría más de un 60% de los apoyos. En referéndum, no un 50%. O 50% más uno. ¿Qué ha pasado? Que en verano los votantes dijeron que os jodan, ni de coña, putos republicanos antidemocráticos. El 50% va a ser suficiente. Entonces, con un 50 y pico por ciento se dijo que no a esa medida, por tanto el umbral se mantenía al 50%. ¿Qué ha pasado ahora este martes? Bueno, pues que los votantes de Ohio han dicho que te jodan Partido Republicano, queremos proteger el derecho al aborto en la Constitución estatal por un 56,6% de los votos contra el 43,4% que ha dicho que no había que proteger el aborto en la Constitución. Por tanto, victoria sonada de los demócratas en un estado que en los últimos años había sido conservador y que se había ido cada vez más del lado republicano. ¿Interesante? Sí, muy interesante. Siguientes dos elecciones importantes. En este caso son dos gubernaturas. La primera en Mississippi, donde Tate Reeves, que es un republicano, se presentaba a la reelección, un tío impopular. Parecía que Brandon Presley, que es un demócrata, tenía posibilidades de ganarle, ¿no? Había como algunas encuestas que apuntaban que estaba todo más apretado, pero tío, en un estado como Mississippi, primero tienes que conseguir una participación del electorado demócrata, que por cierto, están todos en torno al río Mississippi, porque ahí eran donde se han asentado las comunidades afroamericanas desde el final del final de la esclavitud. Y entonces por eso veis todas esas zonas azules al lado del río Mississippi, ¿no? Toda esta zona de aquí, por eso votan tan demócratas. Por eso son todo comunidades afroamericanas que votan demócrata. Entonces, necesitan una participación altísima y además muy buenos datos en ciudades como Tupelo, como Jackson y como Biloxi. Bueno, pues no ha sido de esa forma. Se ha quedado más cerca de lo que debería cualquier demócrata, porque esto, o sea, Trump que ganó Mississippi por 20 y pico puntos, 57 a 40, o sea, 17 puntos en 2016 y 16 puntos en 2020. Y aquí en este caso ha ganado solo por 4,5. La elección de Mississippi nos interesa menos, esta nos interesa más. Kentucky. Kentucky es un estado que Donald Trump ganó por 26 puntos. Ganó Trump en Kentucky en el año 2020. Y en 2016
ganó por 30. Sin embargo, aquí Andy Beshear, que es el gobernador actual demócrata de Kentucky, ya ganó en 2000, en este caso estamos en 2003, 2019. El tema es que, claro, ganó en un momento muy curioso de Estados Unidos, porque 2019 era, por un lado, un año en el que Donald Trump era presidente de Estados Unidos y era impopular, y luego, por otro lado, se enfrentaba a un gobernador republicano por entonces que era súper impopular, sabiendo las cifras de impopularidad que tiene Joe Biden en Kentucky. Parecía como un año complicado. No solo eso, además, Daniel Cameron, que era el fiscal general, bueno, es el fiscal general estatal en el estado de Kentucky, era un tío que estaba muy bien financiado, era, bueno, es afroamericano, por tanto, en un estado del sur donde la población afroamericana en este caso en Kentucky no es súper numerosa, pero bueno, en Kentucky, por ejemplo, en Louisville, por ejemplo, sí que hay una población afroamericana bastante importante. Parecía, tal y como está pasando en estos últimos años, que la población afroamericana está tirando, sobre todo los hombres, está tirando un poco hacia el lado republicano, pues parecía que había una oportunidad para Daniel Cameron, ¿no? Entonces, además, era como típica estrella emergente del Partido Demócrata, tenía toda la narrativa de su parte para poder batir a Beshear, pero Beshear no solo es un gobernador en cierta medida popular, también lidió con inundaciones super heavies que se produjeron en el estado de Kentucky hace no demasiado tiempo, y eso también le daba un extra entre votantes que históricamente no han votado por el candidato demócrata. Entonces, esto plantea bastantes preguntas ya, o sea, quiero decir, empezamos a preguntar, hostia, ¿cómo es posible que Biden, siendo tan impopular, que los republicanos estén perdiendo? O sea, ¿qué les pasa? Y no es lo único, porque había otras elecciones muy importantes. Empezamos por Pensilvania. En Pensilvania, los jueces están asociados a partidos políticos. Ya sé que esto es muy polémico, ¿vale? Pero en cada estado varía. En este caso, en Pensilvania, bueno, pues los jueces se presentan por partidos. Entonces, en este caso es, ¿cómo se llama? Daniel McCafferty es demócrata, es juez del Tribunal Supremo Estatal de Pensilvania, y Caroline Carluccio es una jueza a nivel de condado que se presenta por parte de los republicanos. El Tribunal Supremo Estatal de Pensilvania es importante porque en las elecciones de 2020 todo el lío que pasó de los desafíos judiciales por parte de Trump y de sus abogados chungos contra el voto por correo, contra irregularidades supuestas que se habían cometido, que luego se han demostrado que no han sido así, todo este tipo de teorías de la conspiración terminaron en el Tribunal Supremo Estatal, ¿no? No todas, pero algunas de ellas. Y sin embargo, como hay una mayoría progresista en ese Tribunal Supremo Estatal, que es de 5 contra 2, pues lo que se decidió era que pues toda esta mierda que nos está llegando no es verdad, entonces la bloquearon. Las medidas que se aprobaron de voto por correo se aprobaron gracias en gran parte a esta mayoría progresista en el Tribunal Supremo Estatal. ¿Qué pasa ahora? Bueno, pues que los republicanos estaban intentando recortar terreno en lo que refiere a esa mayoría progresista en el Tribunal Supremo Estatal, y Carluccio era una de sus principales esperanzas. Bueno, pues pese a la impopularidad de Biden, pese a que los demócratas no están en sus mejores condiciones con respecto a los republicanos en lo que refiere a popularidad entre un partido y otro, bueno, pues McCafferty ha ganado de forma bastante contundente contra su rival republicana, y por tanto se mantiene la mayoría progresista en el Tribunal Supremo Estatal de Pensilvania, y por tanto se mantiene un poco como el muro de protección que tienen los demócratas a nivel judicial en Pensilvania por si pasa alguna movida, por si Trump pierde las elecciones en 2024 y decide llevar a cabo desafíos legales en Pensilvania, y de repente pues tienes jueces un poco chungos republicanos en el Supremo Estatal y terminan aprobando alguna movida no precisamente muy democrática. Así que esto es buena noticia en lo que refiere a la protección judicial que tiene que tener el estado de Pensilvania de cara a 2024. Luego, lo último es que en la legislatura estatal de Virginia es un estado que celebra sus elecciones en años irregulares. Es decir, tú tienes las elecciones de medio mandato en 2022, las elecciones presidenciales en 2024. Y sin embargo, la gubernatura de Virginia se celebró en el año 2021, y las elecciones para la legislatura estatal, o muchas de ellas, se celebran en 2023. Los republicanos tenían esperanzas de recuperar el control de la Cámara de Delegados, que es la Cámara Baja Estatal de Virginia.
el Senado ya lo habían perdido a favor de los demócratas en unas elecciones previas. Entonces, ¿qué pasa? Que Glenn Youngkin, que es el gobernador republicano actual de Virginia, que ganó por primera vez en 2021 cuando ya Biden era presidente, se aprovechó un poco de la baja popularidad de Biden después de la retirada de tropas de Afganistán y alguna cosita más. Bueno, pues Glenn Youngkin dice, oye, vamos a los votantes republicanos, vamos a conseguir el control de las cámaras legislativas estatales porque así podemos bajar los impuestos, podemos aprobar una prohibición del aborto a partir de la semana 15, que es algo que en Europa es lo habitual, prohibir el aborto a partir de la semana 15, pero en Estados Unidos, como hasta la decisión del Supremo del año pasado de Dobbs versus B. Jackson estaba permitido hasta la semana 22 en todo el país, no se podía limitar menos, han seguido los demócratas manteniendo el control del Senado y aparte los republicanos han perdido el control de la Cámara de Delegados y por tanto ahora Glenn Youngkin se enfrenta a unas cámaras legislativas que son de los demócratas, así que tiene las manos atadas para poder pasar medidas políticas legislativas, en este caso proyectos legislativos conservadores. Está en la mierda básicamente. Además se rumoreó durante un tiempo que Glenn Youngkin, si lo peta en Virginia, puede ser el paladín de los donantes republicanos para batir a Trump y que sea él el candidato republicano contra Biden en 2024. Bueno, pues esta narrativa se ha ido a tomar por culo. Glenn Youngkin, te puedes ir a merendar unas palomitas porque ya no tienes nada que hacer, quédate en Virginia tranquilo y deja de dar por culo. Lo mismo le podríamos decir a Ron DeSantis, pero eso nos lo dejaremos para otro día porque me estoy quedando sin tiempo y quiero terminar de hablar de esto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? O sea, la popularidad de Biden está en más 17 puntos o sea, en contra, ¿vale? Lo desaprueban su trabajo, ¿vale? Casi el 55% de la ciudadanía estadounidense. Y lo aprueban menos del 40%. Las encuestas que han salido en las últimas semanas, de New York Times, encuestas de CNN, de Marist College, de CBS News, el mes pasado de Washington Post con ABC News, apuntan a que Donald Trump va camino de ganar las elecciones el año que viene, en 2024. Y además, por diferencias bastante duras. Os hablo de en Nevada, el New York Times decía que Trump va a ganar ese estado por 10 puntos. 10 puntos. Y diréis, ¿cómo es posible? Esto se debe a la confluencia de varias cosas. Entonces, los demócratas en los últimos años parece que están perdiendo su posición favorable entre una parte muy específica del electorado. Normalmente los demócratas en los últimos lustros han tenido el apoyo de un electorado muy diverso. Bueno, pues los hombres no blancos, la gente, los ciudadanos sin estudios universitarios no blancos, es decir, afroamericanos o latinos, se están yendo hacia el lado republicano. ¿Vale? La situación económica en Estados Unidos es verdad que a nivel macro, incluso a nivel micro también está siendo muy cojonuda. Hay una recuperación económica desde la pandemia de la hostia, el poder adquisitivo de los estadounidenses está en alza, lo que consumen los consumidores también está al alza, el dinero que ahorran. O sea, está todo como bien. Lo que ha cambiado o lo que ha pasado en estos últimos 2 años, la inflación ha estado en un punto muy alto, sigue estando alta pese a que va a la baja. La Reserva Federal estadounidense ha reaccionado a los precios altos subiendo los tipos de interés. Si suben los tipos de interés, sube los intereses que pagas por tus tarjetas de crédito y luego suben también tus hipotecas variables o las hipotecas si te quieres comprar una nueva casa. Entonces, las impresiones por parte de muchos ciudadanos, sobre todo la gente pues de clase trabajadora, la gente, muchos de ellos sin estudios universitarios, tío, llegas al súper, ves que los precios están altos, eso lo asignas automáticamente a la persona que está en el gobierno y crees que está haciendo un mal trabajo, pese a que el resto de datos te estén diciendo que, oye, los datos de empleo están por las nubes, la mejora de salarios está de puta madre, el crecimiento económico sigue al alza, los datos económicos macro que siguen saliendo son muy positivos, y la inflación está bajando, pero aún así la impresión de la ciudadanía es la que es. Y aparte, tenemos crisis globales, tenemos la guerra en Ucrania, que ha disparado los precios, tenemos las sanciones a China, que también ha jodido los precios en cierta medida. Entonces, lo dicho, ¿cómo se reconcilian los resultados electorales de los demócratas en elecciones especiales como las que vimos a lo largo del último año o elecciones como las que vimos este pasado martes con la mierda de encuestas que está sacando Biden? Bueno, pues la razón es muy sencilla. El electorado tradicional demócrata de los últimos años, que es un electorado diverso, pues tienes ahí una parte de ese electorado que es el electorado no blanco, gente sin estudios universitarios, negros o latinos, que se están yendo del lado republicano. Y ese tipo de votante
es más habitual que vote en elecciones presidenciales que no en elecciones especiales, que suelen tener muy baja participación. Pues por ejemplo, pues el 7 de octubre hay una elección especial por el Congreso en Virginia. El 4 de agosto hay unas elecciones especiales al Tribunal Supremo de Wisconsin, ¿no? Pues en ese caso es habitual que los votantes en estudios universitarios vayan menos a votar, y sobre todo también los votantes negros o latinos sin estudios universitarios, que suelen ser parte de la coalición demócrata pero que según las encuestas se están yendo del lado republicano.